por nombre ¿qué hace la inteligencia divina? Lo voy a repetir. ¿Qué hace la inteligencia divina? Nosotros cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando también de la inteligencia humana, de la inteligencia artificial y la inteligencia que supera toda inteligencia, que es la inteligencia divina. A medida que compartamos la palabra, una de las cosas que usted se va a convencer es que nosotros somos resultados y estamos en este lugar por la inteligencia divina y lo que ella, la inteligencia divina, ha hecho en nosotros. Amén. Así que la semana pasada hablamos acerca que la inteligencia divina actuó en la degeneración y en el caos de la humanidad para rescatarla, para regenerarla y para poder salvarla. La inteligencia divina hace la propuesta a que los hombres conozcan la palabra de Dios para que ellos decidan una relación con la palabra de Dios y su Dios. Hoy vamos a continuar este tema interesante que hace la inteligencia divina. Y seguimos en esta parte de la propuesta de la inteligencia divina. Así que vamos a Romanos capítulo 6, verso 6 al verso 11. Romanos capítulo 6, verso 6 al verso 11. Cuando estén ubicados, diga amén. Y así con libertad damos inicio a la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 6 al verso 11. Y dice la Escritura, en la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también, viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios. Padre, nosotros te damos gracias una vez más. Nosotros, desde muy temprano, Señor, al despertar, lo primero que vino a nuestra mente y corazón fue darte gracias, Señor. Y nosotros hemos dejado cosas que hacer y no tuvimos en mucho la lluvia, sino que te tuvimos en mucho a ti, oh Dios, y por eso estamos en este lugar, para decirte gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Señor, por este tema que hace la inteligencia divina. Gracias te damos, Señor. Dice tu palabra que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y nosotros, tus hijos, los redimidos por la sangre del Cordero, decimos gracias, Señor. ¿Puedes hacerlo, iglesia? Gracias te damos, Señor. Quizás en el resto de los días pasados pudo haber sido peor, pero quiero decirte, iglesia, que actuó su misericordia, actuó su gracia y ella obró a tu favor. Pudo haber sido difícil o peor el momento difícil que vivimos, pero hoy, Señor, reconocemos tu misericordia, tu grandeza y tu poder
en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre, te damos alabanza a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos la alabanza a ti, al Dios que tiene dominio desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Eres digno, Señor, de toda la alabanza y de toda la adoración, Señor. Nosotros estamos en este lugar porque queremos darte la alabanza. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor, aleluya. Ya que lo entregaste todo por nosotros, queremos entregarte nuestra alabanza de nuestros corazones para ti, oh Dios, el Dios en el cual hay perdón y misericordia, el Dios sanador y el Dios libertador, el Dios que nos ama y bendice nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Pedimos ahora que estés obrando en lo que vamos a compartir hoy de este tema. Sea tu gracia, sea la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas de una manera especial para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Él vive y permanece para siempre. Amén. Observa lo que dice el verso 6. ¿Lo puede leer conmigo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice la palabra de Dios. El asunto de este tema es que Dios había planteado a sí mismo: ¿qué tengo que hacer para salvar al hombre? Se dice que, lo hemos hablado, Dios para hacer el universo, el mundo, lo hizo con los dedos. Para hacer el hombre lo hizo con su mano, pero para salvarlo tuvo que usar todo su brazo. Fuimos salvos por el brazo de Dios. ¿Representado en qué? En la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo representa todo el brazo de Dios para salvarnos. Pero eso tenía un proceso, y para eso Dios tuvo que hacer uso de la inteligencia divina como Él lo sabe hacer. Dice la palabra que esa inteligencia supera toda inteligencia, tanto humana y artificial. Y nosotros en este verso, dice la palabra en este verso 6, hay una frase que quiero detenerme en ella. Dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando dice la palabra en Romanos capítulo 5 que el pecado entró por un hombre y el pecado luego fue transferido a la humanidad, y por el pecado la muerte, dice la Escritura. Así que Romanos capítulo 5 nos habla acerca de ese poder negativo del pecado, y que con él está la entrada a la muerte, tanto muerte como un ser, y tanto la muerte que nos separa de Dios, la muerte que hace que no podamos tener una relación con Dios, no reaccionemos a Dios. Cuando habla de muerte, habla de eso. La muerte en Apocalipsis es un ser. Quizás nosotros pensamos que la muerte es cuando ya nuestro ser no tiene vida, pero Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice la Escritura que fueron lanzados la muerte y el Hades al lago de fuego, hablando de la muerte como un ser.
Es lo que nosotros menos pensamos, que la muerte es un ser. Y dice la Escritura que cuando Adán pecó, ¿qué dice la palabra? El pecado entró en la humanidad y el pecado le abrió la puerta a que entrara un ser llamado la muerte. Así que no fue cualquier cosa que pasó en Adán. La humanidad, y quizá nuestra mente humana no puede captar, discernir qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió cuando pecó Adán y que le abrió la puerta al ser llamado muerte, no fue cualquier cosa lo que pasó. Entonces se vio necesario que la inteligencia divina actuara para salvarnos del poder de la muerte, del pecado, y ser no atrapado por ese ser llamado la muerte. El postrer enemigo que será destruido será la muerte, dice la Escritura. Así que es algo interesante, y quiero decirte que cuando la Escritura habla de cuerpo del pecado, también la Escritura habla del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios trajo la palabra de Dios a través de sus santos, a través de la ley, de los profetas, y a través del Evangelio glorioso de Jesucristo, trae la propuesta para librarnos del poder del pecado y del poder de la muerte, para que no sirvamos más al pecado ni a la muerte, sino sirvamos a un Dios vivo que nos planificó inteligentemente nuestra salvación, nuestra redención, y tener una relación con un Dios vivo, una comunión con un Dios que nos ama, que se interesa por nosotros y que valora inmensamente nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo inmensamente. Dios nos ama a nosotros inmensamente. Amén. ¿En dónde tenía que actuar la inteligencia divina? En sacarnos de un cuerpo de pecado, introducir nuestras vidas en un cuerpo poderoso como es el cuerpo de Cristo. Lamento por las personas que no quieren buscar a Cristo. No sabe lo que están haciendo. Toda persona, para ser libre del poder del pecado y de la muerte, necesita la palabra de nuestro Señor, que tiene el poder de sacarte del cuerpo del pecado, introducirte en un cuerpo de vida, para que la iglesia y los que pertenecen a la iglesia tengan vida y vida eterna. No es cualquier cosa. Una de las cosas maravillosas es la inteligencia divina trabajando, actuando, haciendo a favor de la restauración, reconciliación, a favor del hombre. Es la inteligencia divina, tiene ese poder para hacerlo. Así que solamente se le ocurrió a Dios tener el poder de sacarlo, introducirlo en un cuerpo, la institución más poderosa sobre la faz de la tierra y sobre el universo, es el cuerpo de Cristo. La Escritura habla que los profetas indagaron acerca de esta gracia o del tiempo del cuerpo de Cristo, y se le fue inspirado por el Espíritu Santo que no era para el tiempo de ellos, sino para el tiempo de usted y de mi persona, para el tiempo nuestro, la gracia de Dios. Amén. Es una bendición del Señor. Ya fue anunciada por la ley, por los profetas, la gracia de Dios, la libertad del hombre ya fue anunciada muchos años atrás. Ahora que han transcurrido más de 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros seguimos hablando del poder del Evangelio de Jesucristo. Amén. No hay nada como la inteligencia divina. En la familia decimos cambiar a mi esposo,
cambiar a mi esposa, cambiar a mi hijo. Ellos lo que necesitan es la intervención de la inteligencia divina, que tiene un poder sobrenatural. Jesús enseñó de él mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos y dejar libres a los oprimidos. También dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Solamente a la inteligencia divina se le ocurre que Dios da la palabra entra en el ser del hombre y lo liberta totalmente. ¿Para qué Dios desea tu libertad total? Para que todo tu ser busque, experimente la manifestación gloriosa que está preparada para los hijos de Dios. Eso es maravilloso en otras vidas. Si usted en la vida ha experimentado algo que usted puede descifrar, esto es bueno, quiero decirte que no hay nada más bueno que la inteligencia divina haciendo, moviéndose y trabajando a favor del hombre. No hay nada más grande que la inteligencia divina. Amén. La propuesta de Dios para dar lugar a la inteligencia divina. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vamos a encontrar algunas expresiones interesantes. Amén. Dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice la palabra. La Escritura nos está enseñando a nosotros que el sacrificio de Jesucristo fue la propuesta eficaz y total para restaurar al hombre. La muerte de Jesús en la cruz. El que entregara su cuerpo y derramara su sangre totalmente hasta la última gota, esa sangre poderosa nos compró a nosotros para ser libres del poder del pecado y de la muerte. Amén. Se dice por ahí una historia de un hombre que estaba condenado a muerte. Condenado a muerte. Él sabía por su pecado, por su delito, que estaba condenado a muerte. Él sabía y estaba esperando la fecha de su muerte. Estaba condenado a muerte. Y un hombre entró a visitar a alguien, y cuando vio así preguntó: ¿y ese quién es? Ese está condenado a muerte. A muerte, sí, está condenado a muerte. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue grave. Él está ahorita condenado a muerte, se está esperando el momento de su ejecución a la muerte. ¿Me permite hablar con él? El hombre se acerca donde el hombre que está condenado a muerte y le preguntó: ¿cómo estás? ¿Cómo quiere que esté? Respondió el condenado a muerte: estoy mal, voy a morir, estoy condenado a muerte. Y le dice: ¿quieres salir de ahí? ¿Y cómo va a querer salir? ¿Pero cómo salgo? Estoy condenado a muerte. Ya vengo. Habla y dice: ¿qué tengo que hacer para que ese hombre sea absuelto de la condenación a muerte? Hay que pagar un precio muy alto por él. Yo pago el precio por él. ¿Cuál es el precio de él para que no sea condenado a muerte? Le dice: eso es inevitable que él muera, está condenado. Y le dice el hombre: ¿y si me condenas a mí y no a él, me lo aceptas? Y dice: bueno, ¿usted está loco? ¿Cómo usted va a asumir la condenación de otro si usted es una persona inocente? Yo tomo la culpa de ese hombre. Se la acepta, se acerca donde está el hombre y le dice: quiero decirte que ya no estás condenado a muerte. ¿Cómo no estás condenado a muerte? Yo voy a pagar tu culpa
viene sobre mí y la condena que es sobre ti a muerte, yo la voy a pagar por ti. El hombre esperaba que el que estaba condenado a muerte se alegrara porque no iba a morir. ¿Cómo te sientes? Me siento mal. ¿Te sientes mal? Sí, me siento mal. ¿Y por qué te sientes mal? Porque yo no estoy condenado a muerte, pero igualmente estoy preso aquí. ¿Cómo hago? Igualmente estoy preso acá. Ya vengo. Va nuevamente, habla con los que están encargados de la justicia. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para que este hombre salga en libertad? Es un precio también muy costoso. Yo lo pago. Se lo aceptan y llega otra vez al hombre que está condenado. Y le dice, quiero decirte que vas a salir en libertad. No estás condenado a muerte y vas a salir en libertad. ¿Cómo te sientes? Me siento mal. ¿Te sientes mal? Me siento mal. Porque ahora, ¿quién me va a dar trabajo en la calle? ¿Quién me va a ayudar en la calle? Tengo tantos años acá en prisión esperando mi condena de muerte. ¿Quién me va a ayudar a mí ahora en adelante? Soy una persona pobre. ¿Cómo voy a vivir desde ahora en adelante? Y le dice, vamos a hacer una cosa. Y vamos a ir a un acuerdo los dos. Yo soy un hombre rico, un hombre millonario, así que te voy a proponer que seas un hijo adoptivo mío para cuando salgas lo tenga todos. ¿Te parece? ¿Cómo fue que dijo? Voy a arreglar todos los documentos para presentarte como un hijo mío, para que cuando salgas en libertad, nada te haga falta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios para todos nosotros. ¿Gracias a qué? A la inteligencia divina que nos salvó, tipificando la persona de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nuestras vidas. Y Él le dice a la humanidad, ya no eres condenado, ahora tienes libertad. Ahora puedes disfrutar la vida sin ningún prejuicio y sin algo que pueda destruir tu vida. Puedes disfrutar la vida. Eso nomás que lo hace la inteligencia divina y lo hace nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Hay 4 palabras que intervienen en esa propuesta. Una es justificado, la otra es reconciliación, la otra es reconciliado y la otra es gracia. Son 4 palabras que lleva esa propuesta en nuestras vidas. Gracias a la inteligencia divina. Si usted va a Romanos capítulo 5, ahí atrás capítulo 5, ¿está conmigo? Justificado pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte en la cruz, para nosotros tener la capacidad de ese sacrificio de entregar su cuerpo y derramar su sangre totalmente por nosotros, ¿eso qué va a hacer? Aquellos que están condenados a muerte por su maldad, por su pecado, por su vida a espaldas de Dios, por su corrupción, por su injusticia, ¿qué va a hacer esa muerte? Esa muerte primero
Eso quiere decir que Jesús murió para justificarte ante Dios. Por eso esa palabra justificado, esa es la palabra ser declarado justo o inocente delante de Dios. Ser declarado justo o inocente delante de Dios. Dice la palabra que el hombre estaba condenado por su error, por su ignorancia, por su vida a espaldas de Dios, por su pecado, por su corrupción. Estaba condenado. Y dice la Escritura que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que el hombre, cuando crea en Jesucristo, sea declarado justo, inocente. Amén. Toda persona que es atrapada por el pecado, por la corrupción, por la maldad, quieren salir de ese lugar donde están. Algo viene a nuestras mentes que nos juzga, que nos señala, nos censura y nos condena. Eso es una experiencia negativa que cuando yo la viví no se la deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer. Es una experiencia que te condena, que te censura, que te juzga y que un momento dado quieres salir de ahí. Pero quiero decirte que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. A través de la inteligencia divina fue suficiente. ¿Para qué? Para declararte justo, inocente delante de Él. Era la única manera que el hombre no fuera condenado eternamente, que no sufriera la condenación. Es por eso que necesita el hombre el sacrificio de Jesús, su muerte, Él la necesita. ¿Para qué? Para que Dios lo vea justo, inocente. Y una vez que un hombre es justo e inocente, no va más a ser condenado ni al juicio, porque es inocente, es justo. Cuando hay un juicio en un tribunal, está el juez. El juez, el abogado que lo condena y el abogado defensor. ¿Habrá aquí abogados aquí? Dios le bendiga, le bendiga. Abogada también. Estamos en lo cierto, ¿verdad? El juez, él tiene que recibir los alegatos. ¿Por qué dice que este hombre es culpable? Aquí están los alegatos. ¿Y usted qué dice? El abogado defensor sale, él es inocente y saca y muestra los alegatos. Entonces el juez determina a través de los alegatos que muestra el abogado que lo condena y el abogado defensor, el juez determina si es inocente o no. Eso es potestad del juez. Dios como justo juez, el hombre no tenía salvación. El hombre quedaba lejos de una vida con Dios. Por eso que el hombre, cuando tenga el pecado, quiere buscar a Dios, le es difícil. Cuando está en la maldad, en la corrupción, el hombre le cuesta buscar a Dios y le es difícil. Porque el mismo pecado, las mismas causales se lo impiden a él. Al menos que sea inocente y que él sea justo y pueda disfrutar la vida que Dios quiere darle a él. Amén. Entonces viene, el juez dice, es inocente. Jesucristo se presentó ante el Dios justo y juez y llevó los alegatos y se presentó delante del trono de Dios. Y le dice, en cuanto al hombre, a su condenación y condenación eterna,
o a su libertad, entonces Jesucristo se presenta y presenta las pruebas, las evidencias, los alegatos, y en medio de ellas dice: yo morí por él. Y viene, presenta su sangre. Este fue el precio que pagué por él. En el trono de Dios es acepto ante el Padre el sacrificio único, incomparable como el de Jesucristo, para declarar al hombre justo e inocente. Solamente Jesucristo tenía el poder de hacerlo. Y eso es a quién y por qué. Gracias a la inteligencia divina actuando a favor del hombre. Amén. Esa es la palabra justificado. Otra palabra interesante es la palabra que nosotros también encontramos allá en el capítulo 6. ¿Puede ir conmigo al capítulo 6 nuevamente? Vamos a trabajar en estos dos capítulos. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que dice, viviremos con Él. Dice la palabra que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Vino a este mundo sin pecado. Y dice la palabra, y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que usted y yo, nosotros, fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Fuéramos declarados inocentes por Él. Por eso es importante que toda persona se agarre de Cristo, ame a Cristo, porque por ese sacrificio de Jesucristo es que nosotros somos justos ante Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Capítulo 5 otra vez. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, ¿qué dice? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué dice? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿qué dice? Seremos salvos por Él. Amén. Así que encontramos esta expresión, reconciliado, y tiene que ver esta expresión con cambiar mutuamente, es decir, cambiar una diferencia. Amén. Cuando Jesús muere en la cruz, no solamente nos declara justo e inocente delante de Él, sino que Él también muere en la cruz para llevar a cabo la reconciliación. En otras palabras, tiene que ver con cambio mutuo. Es lo que estamos compartiendo. Tiene que ver con un cambio mutuo. Es decir, cambiar una diferencia. Todas personas que están enemistadas, dos personas están enemistadas, ambas, tienen que cambiar mutuamente. ¿Para qué? Para que cambie la diferencia. Amén. Nadie podía rescatar al hombre de su caos y de su degeneración. Nadie podía, solamente Jesús podía. Entonces dice la palabra que Jesús se hizo o fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Él se hizo hombre por nosotros, para saber Dios qué se siente ser hombre. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a los géneros hombre y mujer. ¿Qué se siente ser hombre?
esto los hombres, con referente al pecado y a la tentación, a la maldad y a la corrupción, ¿a dónde el hombre está ubicado y a qué se expone él, el hombre, cuando está el pecado, la corrupción, la injusticia y la maldad del hombre? Entonces viene Jesús, se hizo hombre, y al hacerse hombre, Dios decide cambiar. Dios decide cambiar. Si en el Antiguo Testamento la ley fue rígida, rigurosa la ley, y condenaba en el Antiguo Testamento la ley, y todos los hombres fueron e iban a ser condenados, Dios entonces cambia, y el primer cambio lo hizo Dios, diciendo Dios: voy a enviar a Jesucristo, voy a cambiar, y va a ir a la tierra, y es lo primero que voy a hacer, que Él muera por los hombres. Jesús sabía cuál era su plan de salvación, porque vino a la tierra. Es por eso que Él decía en la oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era el plan de Dios para él. La voluntad de Dios en un momento dado, él la sabía. Él sabía por qué fue involucrado en un plan de salvación. Y él se somete al plan de la salvación. Amén. Por eso dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó o escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra. Dios en Jesucristo se despoja de Dios y de toda su gloria para hacerse un hombre. Y dice la palabra que cuando vino a la tierra, vino como un hombre. Y Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: pero ser hombre no es tan malo. La vida es bonita. Y viene Dios, le dice: sí, pero vas a ser un esclavo. Un esclavo, sí. Vas a hacer lo que te diga, no vas a hacer tu voluntad. Por causa del hombre. Y luego el Señor se dice a sí mismo: pero no es tan malo. Ahora vas a morir. Y vas a morir con muerte de cruz. Ahí esa cosa se puso más difícil. Vas a morir y muerte de cruz. Una muerte cruel. Y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte. Y dice la palabra por la cual Dios lo levanta de la muerte y lo exalta hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y del mismo infierno reconozca que Jesucristo es el Señor, el dueño y amo de la humanidad y de la raza humana. Es increíble la palabra de Dios. Cuando Él resucita entre los muertos, la muerte no pudo retenerle, dice el libro de Romanos. La muerte tuvo que soltarlo, porque en Él no había condena, no había pecado, no había evidencia de pecado. Fue justo, fue santo, dice la palabra. No hay evidencia de pecado. Entonces Él presenta la evidencia ante el Padre. Morir por el hombre. Y por eso dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra vida, está hablando vida existencial. Todos nosotros sabemos de la vida existencial. Y nosotros le preguntamos a usted: ¿cómo está? Bien. ¿Estás muerto o estás vivo? Estoy vivo, ¿no estás viendo? Y coleando, dice. Vivito y coleando estoy. ¿Y cómo te sientes? Bueno,
todo allí está más o menos, tenemos muchos problemas, enfermo mi papá, mi mamá, el vecino, se han muerto varios. Y dígame, cuando vino esa pandemia y la gente sabe hablar de su vida existencial, pero esa es la vida existencial del hombre, pero la vida Zoe, la vida de Dios, es la vida que Dios da. Y Jesús murió en la cruz para darle un sentido diferente a la vida existencial de los problemas que tiene el hombre, para darle la vida que Dios quiere darle, la vida de Dios. ¿Está viendo? Sabemos de la vida existencial. Como pastor también tengo problemas, vida existencial. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él muere para darnos vida de Dios. Quiero decirte, y nosotros estamos involucrados en esa vida de Dios. La vida que Dios da es una vida mucho mejor. Es por eso que el escritor habla de la vida y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si Dios dio a su Hijo, a quien tanto amaba, continua no nos va a dar todas las cosas. Los absolutos de Dios son para los hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Todo es nuestro. ¿De dónde? Todo es nuestro y todo es para nosotros, acerca de la vida de Dios. Cuando usted tiene la experiencia de la vida de Dios, usted dice: la vida existencial no me ayudó mucho. No es suficiente la vida existencial. La vida que Dios da es la que yo necesito. Por eso aparece esa palabra reconciliados, que es un cambio mutuamente. Dios cambió y te entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el cambio que tienes que dar para que se dé la reconciliación con Dios? Es muy negativo que Dios haya cambiado para redimirnos, para salvarnos Dios, y que nosotros nos neguemos a cambiar. Eso es negativo. Porque el primer paso para la reconciliación es ese, un cambio mutuo. Y el primero que cambió fue Dios para redimirte y para sacarte de un cuerpo de pecado que te estaba destruyendo. Y te hace la propuesta el mismo Señor: ahora yo te quiero introducir a este cuerpo de Cristo para darte vida, y vida en abundancia. Amén. Amén. Somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Jesús se hizo ¿qué? Humano. Para acabar con la diferencia. ¿Cuál diferencia? Yo soy Dios, justo, santo, perfecto y bueno. Y la diferencia del hombre es pecador, impuro, no es perfecto. Jesús hizo hombre para acabar con esa diferencia. Y Dios puede acercar en el hombre, y no existan barreras de un Dios santo, justo y perfecto y un hombre pecador. Hay una diferencia. Jesucristo muere en la cruz para acabar con la diferencia y reconciliarnos con Dios. Amén. Si Jesús no muere en la cruz, ahí fue donde, en los comienzos del Evangelio de Cristo, cuando escuchaba hablar de Jesús o hablaba de Jesús, predicaba del Señor Jesús, yo lloraba.
Predicaba y lloraba, predicaba y lloraba. Y me bautizaron el profeta llorón. Porque cada vez que predicaba la palabra en esos primeros 3 años del evangelio, cuando fueron mis inicios en la predicación, cuando hablaba de Jesús lloraba. ¿Sabe por qué? Porque sé lo que es ser justo ante Él por su sacrificio. Sé lo que es ser reconciliado por Él. Él cambió con nosotros. Usted y yo tenemos que cambiar. Gente se aparta de Dios. ¿Por qué te alejaste? Hermano, cuidado con eso. Cuidado con cosas que ve, con cosas que oye. Quizás cuidado con tu tentación. ¿Cómo conduces tu vida? ¿Sabe por qué? Porque es algo en la cual Dios nos lo va a demandar cuando estemos delante de Él por su sacrificio en la cruz para morir por nosotros. Él muere por nosotros y destruye la enemistad, la diferencia. ¿Para qué? Para haber una reconciliación. Y Dios, el justo, santo y perfecto y bueno, y el hombre pecador caminen juntos los dos para la gloria de Él. Amén. Amén. Dios decía, todo lo que yo soy, el hombre no puede ser como yo, al menos que yo decida unirme a Él. Y el hombre en esa unión experimente lo que yo soy. Y una vez que experimente lo que yo soy, dejará y despreciará esa vida de pecado y de error. Eso fue lo que hicimos nosotros. Le conocimos y despreciamos esa vida. Amén. Lo conocimos y despreciamos esa vida. Entonces Dios quiere impartirnos lo que Él tiene, su santidad, su justicia. Él quiere impartirnos ahora lo que Él es dentro de nosotros. Y para eso Dios tenía que terminar con la diferencia y reconciliarnos con Él. Amén. Una vez orando le dije al Señor, una de las cosas que en veces pasadas he compartido con ustedes, que Él siempre me dice, acuérdate de dónde te saqué. Y cuando escucho esa voz, se quebranta mi corazón. Acuérdate de dónde te saqué. Es una cosa que se repite constantemente. Acuérdate de dónde te saqué. Porque una de las cosas de Dios es esa. Murió en la cruz, derramó su sangre, dice el apóstol Pablo, de tal manera que fuimos comprados por su sangre, y que ya no soy vuestro, sino de Dios. Todo eso será demandado ante el juicio de Dios. Todos seremos demandados por eso, porque Él cambió. Él destruye, termina con la diferencia para que podamos caminar con Dios. Y son esos momentos tan complejos donde el Espíritu de Dios, una y otra vez, acuérdate de dónde te saqué. Y esta expresión, acuérdate de dónde te saqué,
quiero decírtela para que cuando estés en tu casa un momento, piensa en esta expresión de parte de Dios. Acuérdate de dónde te saqué. Amén. Costó un precio. Su muerte en la cruz. La otra expresión es cambiar, restauración con el favor divino. Solamente el favor divino nos cambia y nos restaura de una vida equivocada y de una vida errada. ¿Cuántos dicen amén? La palabra gracia es la expresión que aparece allí en Romanos capítulo 6 como gratificante de manera o acción, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Una vez que el sacrificio de nuestro Señor nos justifica, se lleva a cabo la reconciliación, somos reconciliados, entramos en santa gracia. Y la gracia del Señor es el favor inmerecido. La gracia del Señor, la expresión que aparece allí en Romanos capítulo 6 es como gratificante de manera y acción. Una de las experiencias de cambio sobrenatural es producido por la acción de la gracia de Dios. ¿Qué hace cuando una persona entiende que fue justificado por la sangre del Cordero? Cuando una persona entiende que fue reconciliado y que en él se dio la reconciliación con Dios, entonces viene la palabra gracia. Y empieza a traerte una experiencia interna. Dice la palabra, por gracia soy salvo. Y eso no es de vosotros, y no por obra, para que nadie se gloríe. Es pues don de Dios, dice la Escritura, la gracia de Dios. Muchas personas reciben a Cristo. He predicado y he estado en campañas como predicador y como invitado. Y he estado en campaña. La gente pasa a recibir a Cristo. Algunos le dicen, pasa para que reciba a Cristo. Y la persona no quiere. Pero tanta insistencia del hermano o de la hermana, me voy a quitarle encima, voy a aceptar a Cristo. Y pasa adelante. Unos sí pasan de todo corazón. Como la salvación no es de los hombres, es don de Dios. ¿Sí me puede copiar? La salvación es un don de Dios. Es de Dios. Pertenece a Dios. El don de la salvación. Es el mismo Dios quien decide si lo otorga o lo imparte. El único requisito es que Dios ve el corazón. Es aquí, estoy en la puerta y llamo. Y cualquiera que oye mi voz, que después dice, y abre la puerta de su corazón, vendré a él y cenaré con él. Amén. Todos los que pasan a aceptar a Cristo, Dios está viendo el corazón. Lo hizo de corazón, él imparte el don. Porque dice la palabra, para a todo aquel que cree. Y con el corazón se confiesa para salvación, dice la Escritura. Dios ve el corazón. Pero aquel que no lo hizo de corazón, sino para salir del paso de ese hermano o hermana que insistía, pasa adelante, y me lo voy a quitar encima y pasa adelante, Dios ve el corazón. Dios se reserva el don de la salvación. ¿Y se explica? Es por eso que cuando nos entregamos a Cristo, comprendemos la justificación, ser reconciliado, la reconciliación, y luego viene la gracia de Dios que te da una experiencia gratificante. A mí me dijeron,
Luis Alberto, va a haber una campaña, ¿me quieres acompañar? Y yo fui a una campaña, yo vivo por el kilómetro 4, la campaña era en el centro de la ciudad, y fui al centro, y me senté, usted sabe, ¿no? Por allí lejito, y escuché la predicación. Y el hombre presentó a Cristo. Eso llegó a mi corazón, abría mi corazón a la palabra de Dios. Y una vez que abrí mi corazón a la palabra de Dios, el hombre no tuvo necesidad de decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo pasé adelante con mis brazos abiertos llorando. Y acepté a Cristo en mi corazón. Dios soltó su don de salvación. Y cuando yo salí de ese lugar, yo decía, yo soy otro. No me siento igual, soy otro. ¿Qué me pasó? Y cuando llegué a mi casa, mis hermanos me miraban extraño. Y me decían, ¿qué te pasa? No, nada, decía yo. Y yo dije, algo pasó en mi vida. Y después, 15 días después, mis hermanos me llaman. Y me dice, Luis Alberto, ¿qué te pasa? No te escuchamos decir malas palabras. No te escuchamos pelear. No te escuchamos decir esa palabra fea. No te hemos visto bebiendo alcohol. ¿Qué te pasa? Y saqué el Nuevo Testamento de bolsillo que tenía y le dije, esta es la palabra de Dios. Entregué mi vida a Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos me dijeron, te volviste loco. Yo no sé, le dije. Lo único que yo sé es que me siento bien. ¿Por qué? Porque vino la gracia de Dios, que es gratificante. Una experiencia que te llena, una experiencia grata, una experiencia interior que te hace ser diferente y te sientas bien. Eso es gratificante. Y dice la palabra de manera y acción. De manera es en el momento de la experiencia, mi manera, lo que yo percibí de la gracia de Dios. Cuando la gracia trabajó, cuando la gracia se movió y la gracia trabajó. Y de acción, manera y acción, mis acciones cambiaron. Gracias a qué, no a un perfume, no a palitos, no a brujería ni hechicería, no a cualquier trabajo del ocultismo. Cambié por inteligencia divina y todos cambiamos por la inteligencia divina en Cristo Jesús. La gracia es gratificante de manera y de acción. Nuestras acciones tienen que cambiar. Porque la diferencia terminó. La diferencia entre un Dios santo y un hombre pecador. Dios santo, hombre pecador, diferencia. La reconciliación fue, creímos en Cristo, nos llevó. Y nos llevó a un encuentro con un Dios vivo y poderoso. Un Dios que nos ama. El hombre no tiene misericordia del hombre, pero en Dios hay perdón y misericordia, dice la palabra de Dios. Un encuentro que la humanidad necesita. Amén. La semana que viene vamos a compartir algo interesante acerca, vino la palabra de Dios, creímos esa palabra, comprendimos la justificación, ser reconciliado, la reconciliación y la gracia de Dios. Para esa palabra, escucharla, tiene el poder de sacarte del cuerpo de pecado. Usted no puede verlo, se ve a través del lente de la palabra de Dios, que te saca ese cuerpo de pecado. Y después que te saca ese cuerpo de pecado, usted dice, me siento bien, me siento mejor. Pero para que no te mueras,
Dios establece el cuerpo de Cristo, te toma para que no te mueras y te introduces en el cuerpo de Cristo para que viva lo que Dios tiene preparado para ti en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que la semana que viene estaremos hablando de eso, Dios mediante. Quiero terminar con esto. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón? Yo sé que habemos poco por el asunto de la lluvia, pero